Hoy es el día destinado a los juegos públicos o a la reflexión sobre la intervención estatal. De hecho, todos hemos nacido bajo el conocimiento de los juegos públicos. Todos hemos tenido ilusiones variadas de que nos tocase la lotería, el gordo, en el caso de España. Parece que la solución de nuestros problemas siempre ha sido el gordo. El gordo toca, pero desde luego toca a otros. Pero año tras año seguimos nosotros con esa ilusión. ¿Por qué? Pues yo creo, y habrá muchas opiniones sobre ello, pero en fin, yo creo que la antigüedad del juego en España, implantada la lotería en tiempos del Marqués de Esquilache por Carlos III, y luego la lotería moderna, que es la que conocemos actualmente, a partir de las Cortes de Cádiz en 1811, hace que sea consustancial con nuestra forma de ver las cosas y de entender el mundo el que exista un juego como el de la lotería tradicional, digamos, o lotería, aunque se llame ahora lotería moderna. Luego, naturalmente, ha habido evolución, ha habido aparición de muchos nuevos juegos porque por parte del Estado hay una competencia, y esa competencia naturalmente hace que el Estado tenga que luchar, por decirlo de alguna manera, para reocupar su espacio. Yo creo que hoy día una reflexión como pretende hacer este curso sobre nuevos escenarios en el juego de azar no puede olvidar que parte de un antiguo escenario, y no puede olvidar que el juego público pues es un protagonista especialista. Bueno, pues para hablarnos de los juegos del Estado, sean loterías, apuestas y otros juegos, contamos con nosotros con el director comercial de el organismo del Estado que se ocupa de estas cuestiones, que es Loterías y Apuestas del Estado. La experiencia de Jacinto Pérez Herrero para abrir huecos, abrir nichos donde competir frente a la presión de otros juegos, y como ayer vimos, incluso de juegos fuera de España, pues le hace la persona idónea. Es funcionario del Estado, ha pasado en su vida administrativa por situaciones distintas, y ahora, pues digamos, es el que enarbola la bandera para decir: loterías y otros juegos del Estado tienen este espacio, y este espacio lo tenemos no solo que conservar, sino que lo queremos incrementar, me imagino, y en esta batallita, por decirlo de una manera cariñosa, pues se desempeña en estos momentos, ¿no? Yo le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación, que cubra ese hueco fundamental e importantísimo, porque resultaría impensable para nosotros hablar de juegos sin hablar de los juegos del Estado, y aunque no sea, por decirlo de alguna manera, algo sobre lo que nosotros podamos actuar, a no ser como clientes, es una parcela, como digo, sin la cual no se puede entender el mundo del juego en España. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Tengo que pedir disculpas por ir un poquito de retraso, pero me habían solicitado una entrevista por ahí. Bien, voy a explicarles un poco la historia y la actualidad de lo que son los juegos públicos. Bien, dentro del curso de nuevos escenarios en los juegos de azar, la globalización,
a mí se me ha invitado a hablar de loterías, apuestas y otros juegos del Estado. Así pues, en mi intervención, primero voy a detenerme un poco en la historia de las tres grandes fórmulas de juego: la Lotería Nacional, las apuestas deportivas y los lotos, en España las primitivas. Después, puesto que es el marco en la globalización, nos adentraremos en el mundo de las nuevas tecnologías y los nuevos canales aplicados al mundo de los juegos públicos. La Lotería Nacional. Vamos a hacer un poquito de historia. Las primeras loterías nacen en Europa durante el siglo XVII en los centros financieros más importantes de aquella época, como norte de Italia y Países Bajos. Parece que su origen está ligado a los sorteos que las instituciones políticas tenían que celebrar periódicamente para la renovación de sus miembros, circunstancia que aprovechaban los banqueros y empresarios para organizar apuestas ilegales. Las autoridades, viendo en ello una fuente de ingresos, deciden autorizarlas a cambio de un canon sobre los beneficios. Instaurada la lotería, aparecen sus primeros detractores que la consideran negativa, apoyándose en cuestiones de orden moral y religioso, orientados desde los sectores más conservadores de la Iglesia, que consideraban a la lotería como algo inmoral y que fomenta la superstición. También desde sectores económicos vieron en el juego, y cito textualmente, la muerte de la industria, de la frugalidad y de la virtud, pues hacía que el rico apartase su capital del proceso productivo al tiempo que disipaba los salarios del pobre, llevándole a la mendicidad y al delito. Fin de la cita. Pero como la gente no dejaba de jugar, el Papa Clemente XII decide crear también su propia lotería en los estados pontificios. No obstante, a partir de entonces, y con el fin de evitar enfrentamientos de carácter moral, las loterías son autorizadas siempre que se haga constar la necesidad de asignar parte de sus beneficios a fines caritativos. Es el caso de España. Siendo ministro de Hacienda Marqués de Esquilache, Carlos III firma el 30 de septiembre de 1763 un real decreto en el que se dice: he tenido por conveniente establecer en Madrid una lotería para beneficio de hospitales, hospicios y obras pías y públicas, en que se consumen anualmente muchos caudales de mi real erario. Se reguló el qué, el cuándo, el cómo y el dónde se podía jugar. También se fijó en 30 ducados la cantidad máxima de juego y los lugares donde no se podía jugar: tabernas, figones, hosterías, mesones, cafés y cualquier casa pública. Al comienzo, los premios ofrecidos eran fijos. Los ingresos por juego eran una fuente regular de beneficios para la hacienda real, por lo que necesitaban ganarse la confianza de los jugadores. Así que el importe de cada sorteo no podía depender de la decisión del responsable financiero. La fórmula de premios fijos constituía un potencial riesgo que el Estado gestor del juego, puesto que en muchas ocasiones las personas coinciden apostando por los mismos números relacionados con acontecimientos, supersticiones, rumores, etc., como sucede hoy día. Imagínense lo que supondría multiplicar un premio fijo por la cantidad de personas que habrían elegido hoy día los números en función de la fecha en que, por ejemplo, el Real Madrid consiguiera un título famoso. La lotería en España consistía en apostar a los números que eligiera el jugador sobre una tabla del 1 al 90. Un niño extraía 5 de un cántaro y más tarde de una bolsa que contenía los 90 números. Se podía apostar a un número, extracto simple, a 2 ambo, a 3 terno, a 4 cuaterno y a 5 quina. El importe revertido a los jugadores en premios equivalía al 55% y el resto iba a las arcas del tesoro público. La lotería desde su nacimiento comienza a calar en la sociedad y pasa a introducirse en los usos y en la literatura costumbrista, en las novelas, en el teatro, en sainetes, en canciones. Frases como ganar un terno era el equivalente al actual de le ha tocado el gordo, pero donde más influencia tiene es en todo lo relacionado con la literatura cabalística. Desde siempre, buena parte de la actividad del hombre se ha dirigido a desentrañar lo desconocido, lo que va a venir, y ahí confluyen lo místico y la numerología. Así surge la literatura de los almanaques, los horóscopos, en los que cada persona interpreta los números de acuerdo con sus manías y supersticiones, y las esmorfias, en las que los sueños le indicaban los números que iban a ser ganadores. Nace la actual Lotería Nacional.
La actual Lotería Nacional de Billetes nació en España durante la Guerra de la Independencia. Don Ciriaco González Carvajal, ministro de Consejo y Cámara de Indias, pensó en un medio de aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de los contribuyentes. Ante las Cortes Generales y Extraordinarias en Cádiz, presentó un proyecto de lotería cuyo precedente era la que existía en Nueva España, la actual México, desde 1771, y cuyo establecimiento también se debió a Carlos III. La propuesta tuvo una acogida muy favorable y en sesión del 23 de noviembre de 1811 de las Cortes de Cádiz fue aprobada sin un solo voto en contra. Esta lotería, cuya instrucción se publicó el 25 de diciembre de 1811, fue denominada por el pueblo Lotería Moderna, para diferenciarla de la Lotería de Números o Lotería Primitiva, instituida en 1763, como hemos dicho, por Marqués de Esquilache y Carlos III. El 4 de marzo de 1812, 15 días antes de que se proclamara la primera Constitución de nuestra historia, se celebró en Cádiz el sorteo de esta nueva modalidad de lotería, de acuerdo con las normas establecidas en la instrucción, cuyo preámbulo rezaba así: las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación, enteradas del proyecto que les fue presentado de una lotería que se ha de denominar nacional y ha de ser igual a la que hace muchos años se haya establecida en Nueva España, se sirvieron a autorizar al Consejo de Regencia de España e Indias para que lo llevase a efecto del modo que considere más útil y conveniente. En consecuencia, Su Alteza, considerando que este puede ser un medio de aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de los contribuyentes y atendiendo a que los fondos que se versen en este juego sean manejados con fidelidad, sin agravio ni perjuicio del público interesado, para que estos fines se consigan, ha tenido por conveniente autorizar con su suprema aprobación a los señores Antonio Ramalillos, ministro decano del Consejo Supremo de Hacienda, y don Ciriaco González Carvajal, del Consejo y Cámara de Indias, para jueces conservadores del establecimiento. Primer canal de distribución. Al comienzo de la instauración de la lotería, los vendedores estaban sujetos al movimiento de vaivén de los políticos o gobiernos de turno, por lo que su gestión era bastante complicada. Casi todos llegaban al cargo por amistad o recomendación de algún político, que al cesar arrastraba con su cese a sus recomendados, cuyos puestos eran ocupados de la misma forma por los de otro color político. Podemos hacernos una idea de lo que suponía para una actividad normal de un negocio que se cerrara y se abriera unos meses o unos años después. En 1848 se clasifican las administraciones de lotería con criterios económicos y de antigüedad en la gestión, lo que favoreció la profesionalización de los vendedores de lotería y su estabilidad en el puesto. Loterías activas y pasivas. Si la primitiva podemos denominarla activa por ser el jugador el que pronostica los números, la moderna debemos denominarla pasiva, puesto que el jugador se limita a comprar un billete con el número ya impreso. En la lotería pasiva, a su vez, se desarrollan otros aspectos que vienen a fortalecerla en el mercado y asegurarse su continuidad. Uno de ellos es la periodicidad con que se celebran los sorteos, primero de manera esporádica, según el territorio que abarcaba, luego con frecuencia mensual, y a medida que se extendió por todo el territorio, los sorteos eran normalmente semanales. Por otro lado, existía el aspecto de lo que hoy día llamamos fidelización. Se trataba de que el jugador invirtiera en la compra más dinero para participar en más sorteos, y en el último sorteo del ciclo el importe del premio era mayor, lo que en países del centro de Europa llamaron Klassenlotterien o lotería de clase, que aún existe, al menos en Austria y Alemania. Se reorganizan los sorteos. Desaparecida la lotería primitiva, se ensayan nuevos sorteos para cubrir su hueco en el tipo de premios y en su precio, pero sobre todo en el cálculo del porcentaje esperado de venta sobre la edición total del sorteo. Los premios ofrecidos representan un porcentaje fijo de la cifra esperada de venta, 70%, que todavía existe. Los billetes editados lo son por la totalidad de esa venta esperada, pero si resulta que la venta real es menor, puede suceder que se vendieran todos los números que resultaron premiados y darse la situación de tener que pagar más importe en premios de lo que se ha recaudado con la venta. Es lo que se denomina juego-riesgo. Se comienza con un sorteo relativamente barato, 10 reales al décimo.
Se vende un buen porcentaje y tras varios experimentos se determinó la estrategia de celebrar 3 sorteos mensuales, uno a 10 reales, otro a 20 reales y otro a 40 reales. Con ello se cubría la escala de poder adquisitivo. Si tenemos en cuenta que en el sorteo más barato un décimo costaba la mitad del salario del obrero, no era fácil conseguir que las ventas crecieran. Pero las ventas crecieron. ¿Por qué? Participaciones y peñas. La explicación la encontramos en las páginas de un seminario que se editaba para el mundo de la red de vendedores de lotería llamado El Enano, cuyo contenido lo dedicaba a la fiesta nacional y a las loterías. Al incrementarse el precio de la lotería, solo era posible participar si se compraba un número entre varias personas cuyo lazo de unión era la vecindad, el oficio, la amistad, las tertulias. Cada grupo de personas compraba un décimo y si había premio repartían sus beneficios. La percepción de un premio por un grupo de personas era una noticia extraordinaria que divulgaban los medios a todos los rincones de la sociedad y que se detallaban con los nombres de los afortunados. Se narraba su vida, sus costumbres y a qué dedicarían el premio. Ello representa el mejor apoyo comercial a la lotería. Esa forma de participar que hoy llamamos peñas se fue extendiendo a todas las clases sociales y a todos los poros de la sociedad, especialmente las empresas y personas de posición más acomodada que repartían participaciones entre las personas con las que tenían relación comercial o social. Pero fijémonos un poco en la figura contractual que representa la participación conjunta de varias personas en el derecho de cobro de un premio, cuyo soporte es un solo documento al portador en poder de una sola de esas personas. En general las cosas funcionan normalmente, pero la casuística es muy variada. Puede suceder que una vez cobrado el premio, esa persona tarda en pagar o no paga a los demás que con él han participado. ¿Qué pasaría entonces? La figura de las participaciones, el juego en peña o en compañía, dio lugar a la intervención de 2 instituciones públicas, la justicia y el gobierno. La primera para resolver litigios y sentar jurisprudencia en las denuncias por fraude o engaño, y la segunda para establecer la legalidad de la venta de participaciones siempre que fueran nominativas y no al portador y no exigiera sobreprecio. Llega la Navidad. La coincidencia de un sorteo especial, es decir, de los destinados a las clases con mayor poder adquisitivo, con los días de celebración de la Navidad, en los que la tradición tiene un gran peso en el comportamiento de las personas, y con el sistema de participaciones generalizado ya como forma de optar al juego, hizo que este sorteo se fuera popularizando cada año hasta llegar a ser un acontecimiento que forma parte de la vida de los españoles de hace más de 180 años. Que toda una nación esté pendiente de un sorteo de lotería no es fácil de explicar, sino es por esa confluencia de factores: tradición, forma de participar, expectativa de dinero y sobre todo ello ilusión. El juego permite huir de la realidad, fantasear y sobre todo esperar, creer en un cambio de la situación. El hombre por esencia necesita soñar y las fantasías de los sueños se engrandecen cuando la situación es más desesperada. Recientemente, las loterías de otros 8 países con las que gestionamos un juego en común nos pidieron que les explicáramos por qué se vende tanto en el sorteo de Navidad. Hay que tener en cuenta que este sorteo es noticia en el mundo entero. Que en un solo sorteo se vendan casi 3.000 millones de euros resulta increíble para muchas personas relacionadas con nuestra actividad. Pues bien, les explicamos en qué consiste este sorteo. Es un juego pasivo, vendido íntegramente en documentos al portador. Su dificultad es 1 sobre 85.000 números. Su precio es de 20 euros. El premio máximo es de 300.000 euros. Por lo tanto, es un juego de baja dificultad, con un precio muy alto y con un premio esperado muy bajo. Con estos datos no se entiende que pueda crecer tanto la venta. Entonces nos decían, ¿dónde está el atractivo? El atractivo está en la tradición de jugar participaciones de números que compra tu empresa, tu familia, tus amigos, tus compromisos. Todos los españoles nos convertimos en vendedores de lotería en el sorteo de Navidad. La tradición está en enviar una felicitación una vez al año a tus allegados y acompañar una participación del número que tú juegas.
El mensaje no escrito es: espiritualmente te deseo lo mejor, y materialmente, si yo tengo suerte, quiero compartirla contigo. Tradición es transmitirlo en directo el mismo día del año, todos los medios de comunicación. Conocerlo desde que eres niño. Cantar los premios a unos niños durante más de 2 horas. Que el número premiado se ha vendido 185 veces, desde un mismo punto de venta normalmente, por lo que se ha repartido por toda una zona geográfica. Es decir, el gordo toca a mucha gente. El primer premio no son 300.000 euros, son 1.850 veces los 300.000 euros, que a su vez están multiplicados o diseminados por todas las participaciones. Tradición es también que toda España ve las caras de las personas que han resultado ganadoras, han pasado de la esperanza a la felicidad, y eso es lo que se transmite. Y se graba en la memoria colectiva del pueblo. Ha generado credibilidad. Ahora se está convirtiendo también en tradición el aprovechar esta circunstancia para que asociaciones de falleros, de cofradías, grupos de estudiantes, etc., se financien con un recargo sobre cada una de las participaciones que vemos. Proyección interna y externa. Hay 3 aspectos con matiz cultural de la Lotería Nacional que merecen ser destacados. El primero es el del coleccionismo de las viñetas que ilustran los décimos de todos los sorteos. En ellos han figurado colecciones de pintura, escultura, arquitectura, naturaleza, historia, etc. El segundo es el acercamiento de la lotería a la gente. Mediante los llamados sorteos viajeros, los bombos de la Lotería Nacional visitan todos los años diversas localidades de España para celebrar sus sorteos en los lugares más populares de esas ciudades. Por último, la proyección internacional. La Lotería Nacional ha celebrado sorteos internacionales en combinación con loterías de otros países, aprovechando eventos de alcance internacional, como exposiciones, centenarios y congresos del sector del juego. Destinos finalistas. Ya hemos visto antes cómo las disposiciones que autorizaban el juego lo justificaban con destinar parte de sus ingresos a beneficios de hospitales, hospicios, obras pías y públicas, en que se consumen, decían, anualmente muchos caudales de 1.000 real erario. Pues bien, los fines sociales a los que han contribuido los juegos con sus ingresos han sido y siguen siendo muy variados. Reconstrucción de zonas afectadas por terremotos, exposiciones internacionales, construcción de edificios para universidades, hospitales, hospicios, palacios de deportes, instalaciones deportivas, Juegos Olímpicos, estadios de fútbol, ayudas para deportistas, asociaciones de carácter humanitario como Cruz Roja, Asociación de la Lucha contra el Cáncer. Ese, digamos, sería la historia un poco de la lotería. Pasamos a las apuestas deportivas. La quiniela. Para contar la historia de la quiniela española tenemos que remontarlos al año 1868, en el que el francés Pierre Royer, químico y vendedor de perfumes, ideó las apuestas mutuas, que fueron aplicadas a las carreras de caballos. El sistema de apuestas mutuas fue incorporado a las apuestas de fútbol en 1920 por un radiotelegrafista inglés de Liverpool llamado John Moore, que ideó la fórmula de las apuestas sobre el fútbol y que comenzó a explotar de forma particular. Las fórmulas de juego sobre fútbol fueron llegando a la península poco a poco a través de las comunicaciones de entonces, especialmente la marítima. De ahí que a finales de los años 20 del siglo pasado, el dueño de un bar de Santander, leyendo un periódico inglés, se le ocurrió organizar apuestas de fútbol con los tertulianos de su establecimiento. El número de boletos fue creciendo durante 3 años hasta que el Ministerio de Hacienda lo prohibió porque restaba ingresos a la lotería. Pero cuando la sociedad se interesa por algo, eso no es posible pararlo, y así surgieron iniciativas y fórmulas de apuestas sobre fútbol por toda España, en muchos casos destinando parte de los beneficios a instituciones públicas o sociales, hospicios, hospitales, casas de misericordia, tribunal tutelar de menores, hogares de asistencia. El cruce de apuestas llegó, como no, a los estadios de fútbol y aquello fue creciendo tanto que el gobierno vio en ello una vía de financiación y recaudación. Es decir, como siempre ha sucedido a lo largo de la historia. La generalización del cruce de apuestas en locales de ocio y en estadios de fútbol por toda España dio lugar a que el volumen de apuestas pasase a constituir en algunos casos el supuesto de estafa. Casi siempre que un gobierno ha intervenido para regular un juego,
ha sido para liberarlo de las manos de aprovechados, que no pocas veces terminan en mafia. En 1946, un periodista y un general del ejército, a la sazón director general de Timbre y Monopolios, después de recorrer muchos despachos con su propuesta, consiguieron que Franco los escuchara. En su propuesta se creaba el Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas y se regulaba el juego de apuestas deportivas en el ámbito nacional. Destinaba a premios el 45% de la venta, otro 45% iba destinado a la beneficencia pública, con una distribución de lo más proporcional, puesto que se entregaba a todas las diputaciones provinciales el mismo porcentaje sobre la venta obtenida en cada provincia. El resto se destinaba a financiar los gastos de gestión. La fórmula de juego consistía en acertar el número de goles marcados por los equipos de 7 partidos de fútbol, pero la atribución de premios se hacía en base a un complicado sistema de puntuación en función de la proximidad del número de goles pronosticados con el número de goles ciertos. 2 años más tarde, un técnico de fútbol en funciones de director gerente del patronato introdujo la fórmula 1x2, que continúa en la actualidad. Al comienzo, por el desconocimiento que se tenía del juego y porque el patronato pertenecía al Ministerio de Hacienda, hacía suponer a la gente que la quiniela era un impuesto más. Canal de venta. Se inició su comercialización en los bares, establecimientos donde los potenciales clientes celebraban tertulias deportivas, y a través de los mozos, de los limpiabotas, de los vendedores de tabaco, de las castañeras, es decir, de las relaciones públicas de entonces. Más tarde se incorporan los estancos. Como se trataba de establecimientos en los que estaba mal vista la presencia de mujeres, el patronato decide abrir puntos de venta exclusivos para que pudieran también jugar las mujeres. La participación se realizaba mediante la compra del boleto, sobre el cual había que hacer constar los pronósticos en 4 cuerpos iguales y depositar 2 de ellos en buzones instalados al efecto, de los cuales se procedía a recoger los sábados y en sacas precintadas se trasladaban para su escrutinio al patronato mediante el servicio de correos. Resulta muy ilustrativo lo que uno de los que en su día participó como responsable provincial escribió acerca de uno de estos procesos recordando aquel tiempo. Los primeros balbuceos lo fueron con el buzón de madera algo feo que llamaba la atención, pues en él se introducían restos de alguna ración que en los bares se servía. Llegaba el recogedor con su caja de herramientas, tenazas, plomo, bramante, y ante la gente expectante iniciaba su labor, y cuando alzaba las tapas de estupor quedaba quieto, pues de su interior saltaban las patas de las cigalas y algunos de otro boleto. Estamos hablando ahora de un sistema absolutamente diferente al de la Lotería Nacional. En esta todo está impreso en el décimo antes de su compra. El jugador no tiene que hacer nada, solo pagar. Ahora en la quiniela, cuando haces la compra, todo está por hacer. Hay que pronosticar y entregar a la organización lo que tú has escrito para que sea examinado, escrutado. Pueden imaginarse la labor que supone tener que leer los signos tan distintos que han escrito millones de manos. Todos los procesos de gestión eran laboriosos, pero una recogida de los boletos por toda España era una operación de gran alcance, con amplio despliegue de medios. Veamos si no cómo lo cuenta el número de septiembre de 1968 de la revista internacional Selecciones del Reader's Digest. En las ciudades, cientos de coches y motocicletas se encargaban de retirar los boletos sellados de los despachos de quinielas el sábado por la noche y de llevarlos inmediatamente a la delegación provincial correspondiente. En las regiones apartadas se utilizaban carros, bicicletas e incluso burros para trasladar el boleto a su destino, y en ello no se regateaban esfuerzos. El invierno pasado, una villa del norte de España sufrió el sábado una horrible ventisca. Nadie se atrevía a salir de la localidad porque no disponían de otros medios de locomoción que unas caballerías y viejas bicicletas. ¿Qué podemos hacer para no defraudar a los apostantes?, preguntó por teléfono el representante local al delegado de la zona. Iré yo mismo a buscarlos, dijo éste, y como si se tratara de una misión de salvamento, el delegado montó en su coche, rompió con grandes esfuerzos el bloqueo de las nieves y recogió los boletos a tiempo de entrar en la rueda de la fortuna. El reglamento de las operaciones de escrutinio establecía en sus artículos, entre otras cosas, que
Los escrutadores se servirán exclusivamente de los lápices que le facilite el patronato antes de iniciar su labor y no podrán ausentarse del salón en donde se celebra el escrutinio hasta que termine dicho acto. Si por cualquier circunstancia ineludible se viese obligado a abandonarlo, cesará su actuación, que continuará otro escrutador de los que estén presentes en el salón. Con sus 60 años de existencia, la quiniela tiene una fuerte tradición entre la población. Es un juego en el que interviene muy poco el azar, es más de conocimiento de los factores que intervienen. Se basa en el fútbol, juego seguido, conocido y aceptado por amplias capas sociales. En España solo tienen aceptación los partidos de fútbol de competiciones oficiales clasificatorias de ciclo anual y con equipos de primera división. Si estos faltan, la aceptación decae más del 50%. La quiniela consiste en pronosticar sobre 14 partidos si el resultado del evento va a ser que gana el equipo citado en primer lugar, que empata o que pierde. La primera jornada se celebró con fecha 22 de septiembre de 1946. En ella se validaron 38.000 boletos y la venta fue de 453 euros, unas 70.000 pesetas. La quiniela ha llegado a validar en una jornada 15 millones de boletos, 130 millones de apuestas y obtener una venta de 22 millones de euros, 3.000 millones de pesetas. La quiniela ha financiado instalaciones deportivas en toda España a través de las diputaciones provinciales, planes de saneamiento de deudas de clubes de fútbol, instalaciones y mejoras de los sistemas de seguridad de los estadios. El 10% de su venta va íntegra a la Liga de Fútbol Profesional. El planado, aportaciones anuales para ayuda al deporte. Los dos más grandes acontecimientos deportivos mundiales se han celebrado en España, el Campeonato del Mundial de Fútbol de 1982 y los Juegos Olímpicos de 1992. Su soporte ha sido el fútbol, pero la publicación gratuita del boleto semanal en todos los medios de comunicación ha sido uno de sus pilares, gracias a periodistas de todas las décadas. La quiniela es el único juego con la Fórmula 1X2 que ha mantenido sus ventas en Europa, con la aparición de las lotos, la primitiva. Su venta supone el 40% de las ventas procedentes de esta misma fórmula en toda Europa. La infraestructura comercial que tenía la quiniela, especialmente la red de ventas, ha sido el soporte casi gratuito para instalar otros juegos que hoy día venden más de 4.000 millones de euros. Sus fórmulas de participación, apuestas por soporte magnético reducidas y condicionadas, están siendo solicitadas por las loterías extranjeras para incorporarlas a sus juegos. Las loterías europeas quieren apoyarse en la importancia de la quiniela española para introducir nuevas fórmulas de apuestas deportivas a nivel europeo. El online. La Ley de Presupuestos Generales del año 1985 crea el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. Era un organismo autónomo de carácter comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se adscribe al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Subsecretaría, hoy Secretaría de Estado de Hacienda. Al organismo creado se le atribuye la organización y gestión de las loterías, apuestas y juegos que sean competencia del Estado, asumiendo la gestión de la Lotería Nacional y las competencias del anterior Servicio Nacional de Loterías, además de las apuestas deportivas del anterior Patronato de Apuestas Mutuas. Creado el organismo y nombrado su director general, este constituye un equipo que como primera acción decide instalar la fórmula de loto en España, es decir, la lotería primitiva. La lotería primitiva, como ya hemos dicho antes, se instala en España en 1763, procedente de Italia, y subsiste hasta 1862, cuando iba a cumplir los 100 años, coexistiendo con la lotería de billetes durante 50 años, en que fue suprimida por el riesgo que suponía tener que pagar al Estado más dinero del que se había recaudado en algunos sorteos. En 1985, al igual que ya venían haciendo otros países europeos desde los años 50, se restablece como juego mutuo, es decir, el fondo asignado a los premios se distribuye a partes iguales entre todos los juegos que tengan el mismo número de aciertos, pero con una fórmula distinta de la anterior etapa. Hay que elegir 6 números sobre una tabla de 49. Su canal de distribución es el desarrollado para la quiniela
y el sistema de validación que se utiliza es el mismo que desde hace ya 30 años venía utilizándose para la quiniela, el sello engomado. Tenía impreso el mismo número de control en sus dos cuerpos. En un cuerpo se adhería a la parte del boleto que quedaba en poder del jugador y el otro la parte del boleto controlada por el organismo. La característica más destacable de este tipo de juego son: fórmula muy sencilla, 6 sobre 49 números, frecuencia semanal, apuesta automática, no es necesario tener información previa ni pensar, su precio es bajo, popular y fácil de gestionar en la red de ventas, ofrece lotes con frecuencia que generan altas expectativas de premio, tiene una amplia base de premios pequeños, muy populares, y tiene un premio muy alto. Su introducción, coincidente con la liberalización del juego, supuso un cambio importante en el mercado del juego en España, en la que solo habían estado autorizados los juegos de la Lotería Nacional y de la quiniela. La facilidad del juego, comparado con los 14 pronósticos a realizar en la quiniela y la expectativa de premio con los botes, llevaron a los jugadores a dejar de jugar a la quiniela para jugar a la primitiva, convirtiéndose rápidamente en el juego estrella por excelencia de la población española. Posteriormente, la organización de loterías fue introduciendo en el mercado, con la misma fórmula, otras modalidades como Bonoloto, El Gordo y Euromillones, con distintos precios, tablas y frecuencias. Los juegos que hoy gestiona Loterías Apuestas del Estado. La Lotería Nacional. Las loterías de números tradicionales y de riesgo casi desaparecieron en todo el mundo cuando en la década de los 80 aparecieron en el mercado las fórmulas de loterías de números de carácter mutuo, denominadas fórmulas Loto. Sin embargo, en España no solo se ha mantenido, sino que crece todos los años. No hay duda de que el sorteo de Navidad tiene un peso tan fuerte en la sociedad que influye en el mantenimiento del juego. Por otra parte, la red de ventas distribuye los décimos en establecimientos de su entorno, lo que conlleva el acercamiento del juego al comprador. La primitiva. En sus 20 años de existencia ha conseguido convertirse en el referente de la sociedad española para salir de pobre. Ha sido el producto estrella durante una época. Ahora se ve afectado por la aparición de otros productos que ofrecen premios mayores, pero es el más sencillo de pronosticar y el más conocido por los jugadores. Bonoloto. Su precio, que es el más bajo del mercado, y la fórmula de sorteo casi diario y bote acumulable al día inmediato siguiente, convierten a este producto en un juego que funciona por sí solo. No consume publicidad, se nutre de la información diaria en el punto de venta. El perfil de sus jugadores es el de personas de más edad que el resto de los juegos, con una alta cuota de jubilados. El Gordo de la primitiva. Su alto precio lo convierte en un juego marginal de la primitiva. La aparición de Euromillones lo hubiera canibalizado hasta su desaparición. Se mantiene por haberle introducido una fórmula que incentiva la participación mediante la garantía de un alto premio en primera categoría. Euromillones. La novedad de su fórmula y la participación de otros países europeos han sido factores que han contribuido a su consolidación, si bien su mayor argumento para la venta es el importe tan alto que ofrece para los ganadores de la primera categoría. Tiene un precio muy alto, 2 euros, pero cuando el bote crece por encima de los 80 a 90 millones de euros, la venta se dispara en todos los países. Ha supuesto un punto y aparte de los juegos locales de los países participantes, que ahora se encuentran modificando sus productos porque la canibalización que ha producido en algunos de ellos ha sido muy alta. Apuestas deportivas. La quiniela, que ahora cumple 60 años y que se basa en la fórmula 1x2, solo se ha mantenido en España con las ventas que alcanzaba antes de la aparición de las fórmulas de lotos. En los demás países ha quedado como un juego residual. La venta de España supone el 40% de la que la fórmula 1x2 vende en Europa. No obstante, ahora le ha salido una gran competencia como consecuencia de la entrada en el mercado de apuestas deportivas de nuevas modalidades de juego, especialmente aquellas que se realizan sobre los mismos deportes en que se basa la quiniela, como son las apuestas realizadas a través del nuevo canal de Internet. Los jugadores de las apuestas deportivas han sido siempre los de perfil de menor edad cuando comienzan a jugar, y esos son los que más utilizan las nuevas apuestas por Internet. La fuerte tradición que tiene este juego en España y el interés que despierta el fútbol aseguran a este juego larga vida, aunque tiene una alta dependencia de los partidos de primera división,
y el calendario solo cuenta con 38 jornadas, algunas el miércoles de las 52 semanas del año. La venta de la temporada que acaba de finalizar ha tenido un crecimiento del 10%. La diversificación en las formas de participar es trascendental, sobre todo las que se apoyan en la informática. Apuestas hípicas. La nula o escasa afición que existe en España por las competiciones hípicas tiene como consecuencia el casi total desconocimiento de lo que de las carreras de caballos hay que saber para tener el incentivo de la apuesta. De este tipo de apuestas crecen las internas de los hipódromos, puesto que allí sí que están los conocedores de los factores para apostar. Resulta emocionante ver las carreras y seguirán creciendo los jugadores. Pero las apuestas externas necesitan simplificar sus fórmulas de juego. La venta crecerá si se instalan fórmulas similares a las apuestas internas y se consigue poder validar apuestas hasta el momento del inicio de la carrera con seguimiento directo por televisión. El papel de las loterías públicas. En principio, las administraciones públicas eran los órganos reguladores, controladores y gestores de la actividad del juego, y ésta se desarrollaba en régimen de monopolios. Y aunque la creciente competencia del mercado del juego aconseja flexibilizar los órganos de la administración para que la toma de decisiones y su puesta en práctica se realice con mayor rapidez, son los poderes públicos los que deben seguir conservando la capacidad de regular la actividad del juego en la sociedad. La responsabilidad social de las loterías y de la industria del juego en general se ha convertido para la sociedad actual en un valor, un activo de la organización. En el Congreso de la Asociación Mundial de Loterías, celebrado en Granada en el año 2003, se convino en estudiar el tema de la responsabilidad social, y en cuantos seminarios, conferencias y reuniones internacionales se celebran, es siempre protagonista el tema del desarrollo de un plan de responsabilidad social en el juego, que por fin será firmado por los miembros de la Asociación Mundial de Loterías en los próximos meses. La propuesta de un plan integral sobre el juego responsable es un buen punto de partida para que las loterías públicas asuman que la obtención de beneficios es compatible con una política de gestión realizada teniendo en cuenta unas normas de conducta que amortigüen los efectos negativos que el juego pudiera provocar. Hay aspectos de fácil realización, como son el compromiso de la prohibición de los menores de edad en los juegos y la divulgación, tanto en soportes de juego como en los establecimientos, no ofrece mayor dificultad. El volumen de la inversión y la agresividad en la publicidad es un ejemplo de termómetro de responsabilidad social de las empresas. Desde el punto de vista de la publicidad, Loterías y Apuestas del Estado no incita a jugar de forma agresiva y sus contenidos son más bien de carácter informativo. Por ello, la aceptación de este compromiso con la responsabilidad en el juego no sería un trauma para su forma de gestión. La imagen de responsabilidad y seriedad que la sociedad reconoce a Loterías y Apuestas del Estado procede de una buena gestión, con absoluta transparencia, con garantía total de ausencia de fraude en los procesos, repartos, escrutinios, con información permanente. Pero no podemos olvidar que la calificación de buena gestión se realiza además en función de los beneficios generados, y estos proceden del juego. Hemos de encontrar y defender formas que justifiquen la gestión del juego por parte de las loterías públicas, y así tendremos la posibilidad de conseguir ingresos para ayudar a otras instituciones sociales. Las loterías públicas desempeñan un papel en la sociedad que otros operadores no tienen en cuenta. Disponen de mecanismos de solidaridad distribuyendo parte de los beneficios en subvenciones para la práctica del deporte o instalaciones deportivas, en obras sociales de interés general o indirectamente en servicios públicos a través de los gobiernos. Por otra parte, el jugador necesita comprobar que la entidad le abonará siempre su premio, si le corresponde, y que no se lo abonará a nadie si no le corresponde. Si además observa que esa entidad se preocupa por aquellos para los que el juego es un grave problema, la opinión que se tenga de la entidad mejorará. Este es el activo del juego responsable. Hoy en día, la sociedad exige cuidar tanto las formas como el fondo. Este sería la explotación de los juegos y aquella el plan del juego responsable. Nuevos canales. Hay dos variables decisivas en la gestión de los juegos: el tiempo que transcurre desde la venta a la celebración del sorteo o del evento y el canal de distribución utilizado para jugar. Tiempo de espera.
En la primera etapa, los documentos de participación contenían toda la información y podían ser vendidos desde cualquier fecha anterior al sorteo, incluso superior a la semana. Con la aparición del sello físico se establece un periodo determinado, normalmente la semana, que sirve de control para la participación. Con la aparición de Internet y las nuevas tecnologías, el mundo de los juegos sufre una revolución. Los jugadores pueden acceder al juego sin necesidad de moverse de su trabajo o de su domicilio, y el tiempo de espera para saber si tienen premio puede ser de minutos, incluso de segundos. Así pues, dos aspectos nuevos vienen a modificar sustancialmente el concepto de juego. Se puede jugar desde cualquier sitio y se recibe el premio en el momento. Aspectos que están influyendo decisivamente en la sociedad a través de algunos de los nuevos canales y fórmulas de juego. Aquí sí que es importante la práctica del juego responsable, que debe fomentarse mediante medidas como limitar la edad para jugar, controlar el juego a crédito, opción de exclusión, límite de dinero y periodo mínimo de tiempo. Los riesgos de fraude vinculados a las apuestas están creciendo debido al número creciente de operadores de apuestas, a la programación de prácticas criminales organizadas, a la globalización de las apuestas y a la inmediatez en obtener el premio. Una asociación española de afectados por la ludopatía destaca el gran incremento que ha experimentado la adicción a los juegos con las nuevas tecnologías, especialmente abusivas en el caso de Internet y de los teléfonos móviles. Diferencia esta asociación entre los adictos a los juegos tradicionales, tragaperras, bingos, etc., que comienzan a partir de los 18 años, y a los adictos a las nuevas tecnologías, Internet, videojuegos, móviles, etc., que comienzan antes de los 18 años y representan el 36%. Fin de la cita. Es necesario un código de conducta para los operadores de apuestas, y los que sean de titularidad estatal deben evitar, además, incluir en sus programas de apuestas acontecimientos que sean susceptibles de generar dudas sobre la limpieza de su desarrollo. Canal de distribución. Si nos remontamos al nacimiento de los juegos que ahora gestionamos en España, vemos que en principio los juegos se vendían en participaciones impresas en documentos físicos que eran distribuidos por los vendedores caminando por las calles y los mercados. En una segunda etapa, los establecimientos situados en locales cerrados se consolidan y son ellos quienes siguen distribuyendo buena parte de la venta mediante auxiliares llamados ambulantes que seguían caminando por las calles. Ello da lugar al canal convencional sobre el que se asentaba la venta de todos los juegos hasta la aparición de las nuevas tecnologías. Dentro del canal convencional contemplamos también varias etapas: la de sello estampado sobre documento numerado, sello físico numerado y adherido al documento, validadora mecánica o numeradora de documentos offline y terminales de validación online. La característica más destacable de esta etapa es la de que el jugador debe desplazarse hasta el punto de venta para jugar, y en el proceso interviene una persona. Desde la aparición de los juegos online por Internet, los jugadores pueden participar sin desplazamiento de su lugar de trabajo o de su casa y sin intervención personal de un empleado del punto de venta, que controle, por ejemplo, la edad de los menores. Medios tecnológicos. Nuestra actividad se está viendo invadida e incluso superada en el mercado de juego por la utilización de las nuevas tecnologías para, por ejemplo, el creciente uso de los medios informáticos, telemáticos e audiovisuales, la multiplicación de redes, cada una de mayor potencia, la creciente difusión hasta niveles globales de cualquier información o dato, la posibilidad real de desarrollar en el propio domicilio sin salir de casa la jornada laboral, las compras, los juegos, la participación en conferencias y reuniones. ¿A qué nos lleva todo ello? A que empresas legalizadas solo en un país hayan instalado en el mercado a través de esos nuevos canales nuevas fórmulas de juego en países donde esas empresas no están autorizadas. Esto es ya una realidad a la cual los gobiernos no han respondido todavía. Los juegos de nuestro portfolio permanecerán mientras nuestro mercado tenga una población potencialmente jugadora, con dimensiones adecuadas a las fórmulas actuales de los juegos. Pero no olvidemos que están diseñados para el canal tradicional de puntos de venta.
Los juegos instalados en Internet están pensados y diseñados para ser jugados de forma individual. No se sabe cuántos van a jugar, de ahí que se diseñen para que cada jugador pueda participar con independencia de los demás. Nuestros juegos no están pensados para esos canales, están diseñados para jugarse de forma mutua, con expectativa de premios generados en base al volumen de ventas. Los premios están definidos en función de su dificultad, pero hemos de estudiar a qué otros canales podemos adaptarnos. La fuerte entrada de los portales de apuestas en línea se debe principalmente a que ofrecen posibilidades interactivas de juego y combinaciones que dinamizan el mercado y amplían la oferta de posibilidades. Las nuevas generaciones buscan nuevas formas de diversión, ocio y entretenimiento con dinero, y han encontrado en las nuevas tecnologías su mejor aliado. El jugador tradicional que juega en el canal convencional prefiere que se lo den hecho. Se muestra muy pasivo con el juego. Sin embargo, las nuevas generaciones, utilizando las nuevas tecnologías, son ellos los que intervienen directamente en el juego. Son absolutamente activos. Tengámoslo presente. Los jóvenes invierten poco porque disponen de escasos recursos y además no aspiran a grandes premios. Para ellos es tan importante el medio que utilizan como el premio que pueden obtener. Su gran premio es demostrar que dominan las nuevas tecnologías. Los portales de juego en línea están desarrollando apuestas basadas casi exclusivamente en las apuestas deportivas, es decir, sobre eventos que son conocidos por la sociedad porque tienen gran implantación entre ellas, especialmente el fútbol. Todos sabemos que cuanto menos intervenga el azar en un juego, más riesgo existe de manipulación. Nuestra mejor defensa está en demostrar que no manipulamos ningún factor que interviene en el juego. Nosotros utilizamos los nombres de los clubes de fútbol porque tenemos acuerdos con ellos, ya sea porque son patrocinadores o porque son beneficiarios. Pero en los juegos en línea por Internet no es así. La regulación de esta actividad vendría a evitar que el riesgo de actuar sin marco legal se traslade a otras actividades de la sociedad. ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta? Primero, adaptarnos al nuevo entorno. Hay nuevos juegos y nuevos canales. Tenemos que instalar nuevas tecnologías para este nuevo entorno. Tenemos que pensar en diseñar fórmulas que nos permitan competir con esas empresas. Dos tipos de juego hemos de tener presentes. Unos son los que ayuden a fomentar las ventas en base a las expectativas de premios altos. Para estos el mercado debe ser ampliado. Los juegos en común de varias loterías forman una base de población que permiten diseñar juegos de amplia base y grandes premios. La experiencia de Euromillones es un ejemplo. Otros son aquellos que además nos permitan competir en el mercado de los nuevos canales. Canal de comunicación. Las nuevas tecnologías permiten diseñar además de canales de distribución otros de comunicación, a través de los cuales podemos disponer en los puntos de venta de, por ejemplo, información de los juegos, transmisión de los eventos que soportan las apuestas, publicidad institucional y de producto, publicidad de otras empresas, medio interactivo para acciones de marketing. Loterías y Apuestas del Estado ha diseñado y está instalando un nuevo canal de comunicación en tiempo real con la red de ventas, para llevarles todos esos contenidos en tiempo real mediante las nuevas tecnologías. La globalización. Informática y comunicaciones han desempeñado un rol fundamental. Del boleto numerado al sello, a la validadora offline, a la validadora online y finalmente la globalización con Internet, telefonía móvil, televisión interactiva, etc. Estos últimos medios permiten actuar desde cualquier sitio. Eso es un reto para las empresas. Estas siempre han sabido dónde estaba el cliente y conocían su entorno. Ahora, con estos nuevos medios, la empresa no conoce el entorno desde el que el cliente le demanda un producto. Las formas de venta, las formas de pago, los transportes, el marketing, todo ha cambiado. La empresa debe adecuarse para rentabilizar y dinamizar su economía. La red hace clientes que provocan intercambio y las empresas deben competir en un mundo de intercambio con sus conocimientos dentro de cada sector. Hacerlo solo no es la mejor opción. La idea cada vez más extendida de la aldea global no puede ser ajena al mundo del juego. Nuevos aspectos deben estar presentes en la toma de decisiones. Organización, cambio de cultura, nuevas tecnologías, canales diversos, nuevos productos.
Evolución del mercado, los juegos multijurisdiccionales. La consecuencia inmediata del fortalecimiento de las comunicaciones es la ampliación de los entornos de influencia. Parte de nuestras organizaciones están enclavadas en el ámbito de lo público, pero el órgano gestor deberá tener mayor movilidad e interdependencia en el aspecto económico, sin perder por ello el control y la regulación del juego de ámbito nacional, de ámbito público. La tecnología de comunicaciones nos permite hoy integrar y compartir sistemas en línea que se den unos mínimos de compatibilidad entre los sistemas centrales, lo que deja la puerta abierta para la organización de juegos multijurisdiccionales. Tengamos por seguro que si existe una voluntad real de asociación, siempre existe un medio técnico que nos permitirá llevarla a cabo. Las nuevas tecnologías han cambiado el panorama de los juegos públicos, actúan desde una dimensión global y su avance es imparable. Es muy difícil impedir que no aparezcan en nuestros mercados y han propiciado la aparición de productos diferentes a los tradicionales. De ahí que los gobiernos deben actuar y no permitir nichos vacíos que serán ocupados por operadores no autorizados. Las actuales instituciones que se están preparando para dar una respuesta a este nuevo mercado deben propiciar nuevas fórmulas nacionales e internacionales que permitan controlar y obtener rentabilidad de estos juegos. Razón de ser de este juego. Euromillones. Durante la década de los 90, un grupo de loterías públicas celebraron varias reuniones con la finalidad de poner en marcha un juego de ámbito multijurisdiccional europeo, que por razones de índole jurídica no pudo llegar a buen puerto. Los motivos que movían las voluntades eran la próxima aparición de la moneda única y la aspiración de diferentes estados europeos de llevar al mundo del juego lo que a nivel político, económico y social se venía realizando en la Unión Europea desde hace tiempo. Instaurada la moneda única, se siguieron realizando diferentes estudios sobre la conformación de un juego multijurisdiccional que culminaron en 2002 con la decisión de comercializar un juego europeo entre las loterías públicas, inicialmente de Francia, Reino Unido y España, que se denomina Euromillones. Las premisas en las que se basa este juego son las siguientes: diferenciarlo lo más posible de los juegos locales, generar una alta expectativa de premio, dimensionarlo de manera que pueda incorporar nuevas loterías. Aun cuando haya unificación de fondos, cada operador es responsable de su gestión. Solo existe un operador en cada territorio. El bote es más alto, más categorías, más premios mayores y más premios menores. Está demostrado el efecto multiplicador de los botes y de los grandes premios, así como una amplia base de premios pequeños que vengan a recompensar con cierta frecuencia al jugador habitual. El diseño del juego es de fórmula Loto, con dos matrices, una de 5 sobre 50 números y otra de 2 sobre 9 números. Tiene 12 categorías de premios cuya pirámide va de entre 10 euros el menor y 15 millones de euros el mayor, como valor mínimo. Su periodicidad es semanal y se sortea los viernes. Se comercializa por el canal tradicional y por Internet, pero se instalará en cualquier canal al que las loterías se incorporen. Actualmente este juego lo gestionan 10 loterías públicas de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza, con una población de 200 millones de habitantes. Cada semana se obtienen ventas de entre 70 y 250 millones de euros, dependiendo del premio ofertado, y se han entregado premios superiores a los 115 millones de euros. El impacto de este juego en el mercado mundial ha sido tal que todas las loterías europeas no integradas han solicitado su incorporación, incluso las que ya gestionan otro juego multijurisdiccional. El actual mercado crecerá en base a nuevos productos como el de Euromillones, pero mientras tanto los productos tradicionales tendrán que ser reforzados, haciendo lo posible para que sean competitivos y tratar de incorporarlos a nuevos canales para obtener mayores bases de jugadores en otros mercados, ya sea con fórmulas asociativas o de franquicia. Otros ejemplos de juegos multijurisdiccionales. El Viking Loto. En este mercado jurisdiccional participan las loterías públicas de 6 países nórdicos: Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Ofrecen gran variedad de productos. El principal es un loto 6 sobre 48 números con 2 números complementarios. Para premios se distribuye el 50% de la recaudación
se juega a través de todos los canales alternativos. Mega Millions. 12 estados de los Estados Unidos de América constituyeron en 2006 un nuevo juego multijurisdiccional para una población de 105 millones de habitantes. Powerball. Otros 26 estados de Estados Unidos desde el 2003 están asociados para desarrollar juegos en común. Suman 155 millones de habitantes y han entregado premios superiores a los 300 millones de dólares. ¿A qué se juega y cuánto se juega en el mundo? Estos datos son referidos a organizaciones que pertenecen a la Asociación Mundial de Loterías. La fórmula Lotos, las primitivas en España, vendieron 82.700 millones de dólares, un 41%. Las instantáneas, 48.500 millones de dólares, 24%. La lotería pasiva, donde está la Lotería Nacional Española, 22.400 millones de dólares, 11%. Sorteos rápidos, 20.400 millones de dólares, 10%. El bingo, 10.700 millones de dólares, 5,3%. Apuestas deportivas, 10.400 millones de dólares, 5%. El Keno, 7.400 millones de dólares, 3,7%. La organización de loterías que más venden es la italiana Lotomatica, con 14.200 millones de dólares, seguida por Loterías y Apuestas del Estado con 12.740 millones de dólares, referidos al año 2006. Los países europeos donde más se gasta en loterías públicas, medido en gasto por habitante, son Grecia, con 459 dólares habitante año, Italia con 305 y España, en Loterías y Apuestas del Estado, con 306. Los juegos que gestiona Loterías y Apuestas del Estado aportan al Tesoro Público cada año más de 3.000 millones de dólares. Para terminar, solo quiero añadir dos ideas. Primera, que el juego es una actividad del hombre absolutamente voluntaria y de libre consentimiento, pero se debe vigilar que no exista fraude o engaño. Y segunda, que el ser humano tiene tendencia a la debilidad por el juego, que le provoca enfermedades de adicción y dependencia, y que es el poder público el que más ayuda preventiva puede prestar a los jugadores, mediante una regulación pensada en ellos como destinatarios de todos los juegos, los públicos y los privados. Muchas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia. Buenos días.